Hola, buenos días. Estamos por hacer una entrevista con la doctora Marisol sobre el tema, la candidatura independiente del Consejo Indígena de Gobierno. Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días Ramón, buenos días a todos. Sí, a propósito de las elecciones, pues las candidaturas independientes pues se han hecho muy importantes y muy polémicos en los procesos electorales para elegir al nuevo presidente de México. Pero lo más interesante podría ser, por ejemplo, de la candidatura independiente del Consejo Indígena de Gobierno. Antes, para empezar, ¿qué significa hoy hablar de las comunidades indígenas? Bueno, creo que estás tocando muchísimos temas muy interesantes y sumamente importantes para entender lo que está ocurriendo hoy en México y lo que va a ocurrir en los próximos meses, previsiblemente años incluso. La candidatura independiente de Marichuy tiene connotaciones muy interesantes porque no plantea exclusivamente el postularse a la presidencia de la República como uno más de los candidatos independientes que de un modo u otro pertenecen a la clase política establecida, al statu quo, y que por razones diversas han optado por desafiliarse de los partidos o por no contender con los partidos, pero que pertenecen a la clase política. El caso de Marichuy es distinto, y en ese sentido creo que tu pregunta sobre los pueblos indígenas viene a cuento, porque se trata de una forma completamente diferente de entender la actividad política, de entender el espacio público, de entender el modo en que se toman y se construyen las decisiones que nos afectan a todos. En ese sentido, no es una candidatura como todas las demás, es una candidatura muy sui generis que pone en tela de juicio no solamente a la clase política tal y como la entiende el sistema electoral, sino al propio modo de concebir las decisiones públicas. Y creo que en ese sentido los pueblos indígenas que están organizados en el Consejo aportan algo muy interesante, no a la causa indígena, sino a todos los mexicanos que estamos interesados en ver cambios profundos en el país, y que de alguna manera hemos encontrado un cierto hartazgo en las formas de representación tradicionales que suponen los partidos políticos. Entonces se trata de un tema que realmente nos lleva más a formas representativas que están organizadas a partir de la sociedad civil que a partir del propio esquema de los partidos políticos tradicionales. Así que abre posibilidades muy interesantes. Sí, claro. Muy interesante la parte que tocas de que la candidatura independiente no solamente es para la causa indígena, sino que abre la oportunidad para otros sectores sociales. Por ejemplo, pues está Margarita y está también otros candidatos, el Bronco y Ríos Peter, ¿no? Pero, ¿cuáles como los puntos importantes o cuál es el mensaje que nos trata de dar el Consejo Indígena de Gobierno al elegir como vocera a Marichuy? Varios puntos. Uno, Marichuy no es la candidata, y ella lo ha repetido en muchas ocasiones y lo han repetido otros miembros del Consejo Indígena. Marichuy representa al Consejo como su vocera, es decir, sí, le da voz a una causa que no es solamente una causa indígena. Yo creo que eso hay que subrayarlo mucho. Es primariamente una causa indígena, pero es una causa que está dispuesta a acoger a formas de organización no necesariamente indígenas, es decir, está abriendo la posibilidad a la que la representación sume muchos otros modos de vida, estilos de pensar, y de hecho el lunes pasado que Marichuy estuvo aquí en Ibero, sí, era muy enfático en el discurso de los tres representantes del Consejo el hecho de que tenemos que organizarnos todos. No se trata de esperar de la candidata un bueno que vamos
o de la vocera, en este caso, una serie de directrices a propósito de cómo se va a formar el gobierno, sino de comenzar a imaginar nuevas formas de gobierno. En ese sentido, la candidatura de Marichuy otra vez es sumamente novedosa, no desde una perspectiva de la realpolitik, Claro, sí. de este pragmatismo ciego en el que a veces nos encasillamos los politólogos, sino desde la perspectiva de lo simbólico por un lado y de las formas de organización social que son muchas veces más importantes que los resultados electorales vistos de manera estrecha. Pues es muy interesante la apuesta que se están animando, pues es una gran oportunidad para que la sociedad civil se integre en los procesos electorales. Pero bueno, ¿qué se espera de las candidaturas independientes? Me refiero a los demás que sí alcanzaron las firmas que solicita el INE. Fíjate que es muy curioso cómo quienes han alcanzado el número de firmas son en realidad estos personajes que se han escindido de sus partidos, pero que son personajes de la vida política nacional, particularmente Ríos Peter y Margarita Zavala. Claro. Son independientes en el sentido de que no corren ahora con ningún partido, pero son completamente endógenos a la clase política tal y como la conocemos. Entonces, ¿qué esperar de las candidaturas independientes? Honestamente, desde mi punto de vista, de esas candidaturas independientes, nada. Es decir, nada muy distinto de lo que hemos visto ha ocurrido en los partidos, porque se han separado, estas personalidades se han separado de los partidos porque ha habido diferencias en términos de las negociaciones internas, pero no porque tengan plataformas distintas o porque haya verdaderas transformaciones que estas personas estén preconizando y que los demás y que los partidos hayan rechazado. Entonces, ¿qué esperar? Francamente, yo diría que no mucho, sí, salvo que es previsible que el INE tenga que hacer algunos acomodos y que la legislación electoral a mediano plazo tenga que modificarse para incorporar a estas personas que están formalmente sin partido, aunque sabemos que no es así, que tienen grupos importantes de presión cercanos a ciertos partidos, pero con los que ha habido diferencias recientes y probablemente coyunturales. Sí, claro. Pues es muy interesante todo el proceso de las candidaturas independientes y sobre todo pues la propuesta, ¿no?, que saca Ríos Peter de hacer una plataforma común de los independientes que alcanzaron las firmas. Pues como conclusión, ¿qué dirías de las candidaturas? ¿Qué diría? Bueno, varias cosas. Los temas que faltan, ninguno de los candidatos, y con eso incluyo a los independientes, con excepción de Marichuy, ha planteado en ningún momento problemas como la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, la necesidad de generar ya, hoy, mecanismos de sustentabilidad y de verdadero cuidado del medio ambiente. Es decir, tenemos una clase política que está completamente osificada y que está más preocupada en custodiar sus beneficios que en enterarse y en resolver los problemas graves del país. Entonces, lo que se espera, es mi opinión, no es nada bueno, porque la clase política está cada vez más disociada de las necesidades reales de la inmensa mayoría de la población y de problemas que ya no son problemas específicos de un sector de la sociedad, sino que son problemas globales, como la crisis de derechos humanos o el problema del calentamiento global y la crisis de medio ambiente. Esto está poniendo en riesgo nuestra especie y nadie parece darse cuenta. O sea, claro, siguen discutiendo sobre si las plurinominales o no, por favor. En fin, me parece bastante triste, y realmente en ese sentido la candidatura de Marichuy me parece muy importante porque trae a la palestra estos otros temas que nadie más se dignó tocar. Pues es un gran principio, ¿no?, para
sacar a la luz pública los problemas que están alrededor de México y pues que son muy importantes porque forman parte del quehacer político y del ambiente público y de la sociedad civil. Pues bueno, esto ha sido la entrevista de la candidatura independiente del Consejo Indígena de Gobierno y el contexto que se espera de las demás candidaturas. Pues muchas gracias, doctora Marisol, y pues nos vemos quizás hasta en próximas sesiones. Claro que sí. Gracias. Con todo gusto.